Hubo un accidente, no sé si se enteraron de la muerte de un señor ahí en su pickup, que es hermano de la profesora Carmen de Terciopelo. El que chocó contra un objeto fijo, como un Contra un carro como poste, azul. Sí, chocó contra sí, un poste, vi. sí. Es Carmen entonces, de la bomba. Yo vi Sí, de la noticia, bomba, pero, ay, el hermano pobrecita. el hermano de ¿Mayor o Carmen, la menor? profesora. Perdón, ¿Menor o mayor? ¿Mayor o me- menor el hermano? menor que ella. Ah, ok, es trágica entonces. Sí, sí. Me dice que estaba en matrimonios en Victoria, entonces muy acercado a la iglesia, pero pues los accidentes son así, inesperados. Bien, bueno, vamos a comenzar porque si Dios quiere, como a las 8:30 voy para allá, a la vela un ratito. ¿Sí me escuchan? Correcto, sí. Adelante, Fuerte, padre, claro. excelente. Hoy bueno, primero iniciamos con una oración y la clase de hoy es un análisis o un vistazo general a la carta encíclica Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces Caritas, de hecho aquí la tengo en mis manos. Caritas in Veritate, que quiere decir la caridad en la verdad. La caridad en la verdad. Una carta encíclica del Papa Benedicto XVI, escrita en Roma el 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, en el año 2009. En ese año me ordené sacerdote en la Ciudad de México. En el 2009 yo tenía, si no recuerdo mal, 10 días de haber sido ordenado sacerdote. Imagínense, 10 días. Ok, 29 de junio del año 2009, apenas llevaba 5 años de pontificado Papa Benedicto XVI y nos regala esta hermosísima carta encíclica Caritas in Veritate, que quiere decir en español la caridad en la verdad. Antes de tocar los puntos, la encíclica es un poquito extensa, pero voy a tocar 10 puntos generales para tener una noción de lo que habla esta carta encíclica relacionada con la ética, con la moral. Pero antes de eso, una breve introducción tomada de aquí, de la misma carta, para situarnos en, lo, en el tema de lo que el Papa va a hablarnos en esta misma. ¿Por qué la caridad en la verdad? Perdón. ¿Por qué la caridad en la verdad? ¿Por qué no, digámoslo, por qué no por separado? Vamos a escuchar. Dice el Papa en la introducción, solo voy a leer algunas partes. El Papa en la introducción de la carta encíclica dice: soy consciente de las desviaciones y la pérdida de sentido que ha sufrido y sufre la caridad. Hay desviaciones, hay pérdidas de sentido que sigue sufriendo la caridad. Soy consciente de eso, dice el Papa. Por consiguiente, hay un riesgo de ser malentendida. Estamos hablando de la caridad. Hay un riesgo de ser malentendida porque ha sufrido desviaciones y una pérdida de sentido.
o incluso excluida de la ética vivida. Entonces, no solo malentendida, sino hasta excluirla, excluir el tema de la caridad. Mm, Y en cualquier otro caso, pues impedir su correcta valoración, dice el Papa. Entonces, el Papa Benedicto XVI se dice que era un hombre extraordinariamente capaz, con un don excepcional para poder transmitir su mensaje escrito. Hay quienes han tenido el don maravilloso de hacerlo de manera oral y tienen un discurso, una oratoria magnífica. El Papa Benedicto XVI era excelente, magnífico a la hora de escribir. Entonces, muy preciso, muy breve, muy conciso, directo. Sus documentos y sus libros son así, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, la caridad se corre el riesgo de ser excluida o de ser, eh, de perder su valoración, su correcta valoración. En el ámbito y en qué ámbito, a qué se refiere el Papa con la caridad y en qué ámbito lo está presentando. Y aquí viene ya como ya se deja ver lo de lo que él nos va a hablar en esta carta encíclica. Se refiere a la caridad en el sentido social, jurídico, cultural, político y económico. Otra vez, la caridad aplicada en lo social, en lo jurídico, en lo cultural, en lo político y en lo económico. Es decir, en los contextos más expuestos a dicho peligro. O sea, es donde la caridad está más expuesta. Imagínense ustedes en el ámbito social, o sea, el tema caridad, cristianamente hablando, está demasiado expuesta a no valorarse, a perderle su sentido, su significado. En el ámbito jurídico no se diga, en el cultural igual se pierde ¿cómo se dice? Los cambios tan drásticos culturales que se dan, se puede extraviar la caridad. Entonces, en lo social, en lo jurídico, en lo cultural, en lo político y en lo económico, son los contextos donde la caridad está más expuesta y está en peligro. Incluso se afirma su irrelevancia, ya no tiene mucha relevancia para interpretar y orientar las responsabilidades morales. Entonces, el Papa percibe como sucesor de San Pedro en esa época que la caridad está siendo relegada, ya no se le toma importancia, ya no tiene la relevancia que tenía, y lo va presentando como una introducción a la carta encíclica. De aquí la necesidad de unir no solo la caridad con la verdad, o sea, ya eso es una necesidad, tenemos que unir la caridad con la verdad, en el sentido que señala San Pablo de la caridad, de la verdad en la caridad, sino también en el sentido inverso y complementario se ha de buscar encontrar y expresar la verdad en la economía de la caridad. Pero a su vez se ha de entender, valorar y practicar la caridad a la luz de la verdad. Por aquí el Papa ya va perfilando lo que nos va a presentar en la encíclica, la caridad a la luz de la verdad. De este modo, no solo presentaremos no solo prestaremos un servicio a la caridad iluminada por la verdad, sino que contribuiremos a dar fuerza a la verdad, mostrando su capacidad de autentificar y persuadir en la concreción de la vida social. O sea, la caridad y la verdad se ayudan mutuamente. A ver si me explico. La verdad ilumina la caridad para que no se extravíe y no pierda su sentido. Otra vez, la, la verdad ilumina, es una luz indispensable, diría yo, para la caridad. Es su bombillo, si no se pierde.
Y al rato, ¿dónde quedó la caridad? Ya no sabemos ni para qué, dónde, cómo se aplica, dónde está, qué es lo que buscamos. Entonces se pierde la caridad si no está iluminada por el bombillo de la verdad. Y a la inversa, si la verdad no tiene la caridad, entonces la verdad no puede mostrar su capacidad auténtica de ser concreta en la vida social. ¿Sí me explico ahí? A la inversa, si la verdad no lleva la caridad, no podría presentarse su, su, su capacidad auténtica de concretarse en la vida social. Lo estoy presentando con mis propias palabras, pero el Papa lo dice aquí en el documento. ¿Sí me expliqué o vuelvo a decirlo? Yo sí entendí, padre. Ok, listo. Entonces estoy con la presentación. Seguimos con la presentación. Por esta estrecha relación con la verdad, la caridad y la verdad, por esta estrecha relación se puede reconocer a la caridad como expresión auténtica de la humanidad. Una vez que están relacionadas estrechamente la caridad y la verdad, entonces hay una expresión auténtica en la humanidad como elemento de importancia fundamental en las relaciones humanas. Entonces podemos hablar de que hay una auténtica expresión de la caridad cristiana en la vida de los hombres cuando está iluminada por la verdad. También en el carácter público. Solo en la verdad, esto es importante, aquí lo pone hasta con letra cursiva o letra negrita, solo en la verdad resplandece la caridad. Vean lo que decíamos del bombillo. Solo en la verdad resplandece la caridad. Incluso se me ocurre, haciendo un paréntesis, se me ocurre o se me viene a la mente aplicarlo incluso hasta para consejería de jóvenes también, ¿verdad? Que a veces los jóvenes o los matrimonios recién casados se extravían en el tema del amor, de las relaciones de pareja. Allí tendríamos que recomendarles eh, esto que dice el Papa, o sea, deja que la luz de la verdad ilumine tu amor, ilumine tu caridad, porque si no se va a perder, se va a extraviar. Y al rato no sabes dónde quedó, dónde está, qué es lo que quieres, sentimientos que chocan, sentimientos malentendidos o sentimentalismos pasajeros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para las parejas jóvenes o las que no son tan jóvenes también, o algunos adolescentes que empiezan a conocer el tema de la caridad, del amor. Entonces, bien importante que la verdad resplandece, solo en la verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente. Bueno, ya me regreso, cierro el paréntesis, estamos en la encíclica. La verdad es luz que da sentido y valor a la caridad. Eso anótenlo con letras mayúsculas. La verdad, vuelvo a repetir, estoy leyendo la encíclica. La verdad es luz que da sentido y valor a la caridad. Vean por dónde va el título de la encíclica, ¿eh? Por eso la encíclica se llama La verdad en la caridad. Esta luz es simultáneamente la luz de la razón y de la fe. Interesante. Sí, ¿qué tipo de luz es? Yo dije que era un bombillo, pero no me refiero a un bombillo común y corriente. ¿Qué tipo de luz es? Esta luz, dice el Papa, es la que le da sentido a la caridad y le da valor, y esta luz es simultáneamente la luz de la razón y de la fe, por medio de la cual la inteligencia llega a la verdad natural y sobrenatural de la caridad. Qué interesante está esto, señores. Sí, porque si no, en cualquier plan de trabajo, imaginemos en el plan unos proyectos o planes de trabajo políticos, culturales, sociales,
se pierde se extravía la brújula, el indicador se nos va. No, y de hecho sucede así, por eso el Papa a nivel mundial, el Papa se dio cuenta de esto. Y muy atrevido, dicen algunos, o muy valiente más bien, con esta encíclica para orientar todas las propuestas económicas, sociales que a nivel mundial en ese año, en esa época o en esa década estaban surgiendo. Y entonces el Papa muy valientemente iluminó con esta encíclica. Entonces, vuelvo a leer esto que se me hace muy importante. La verdad es la luz que le da sentido y valor a la caridad, punto y seguido. Esta luz es simultáneamente la de la razón y la de la fe, por medio de la cual la inteligencia llega a la verdad natural y sobrenatural de la caridad, percibiendo su significado de entrega, acogida y comunión. Sin la verdad, la caridad cae. Escuchen esto. Sin la verdad, la caridad se cae en un mero sentimentalismo. Claro. Sin la verdad, la caridad cae en un mero sentimentalismo. Por eso nosotros podemos notar notar o ser testigos de algunos proyectos que a nivel político, social, se empiezan a desarrollar, pero tristemente terminan mal o ni siquiera terminan, porque, entre comillas, el objetivo era bueno, todo era con el fin de ayudar a unos niños, era con el fin de ayudar a las personas más pobres, o el objetivo era construir casas para la gente más necesitada, pero al final todo se desvirtuó, todo se desorientó y agarró otro rumbo. Al final el proyecto no se concluyó, se robaron las platas, etcétera, etcétera. Y ahí quedaron los esfuerzos o los intentos de hacer una obra social, un proyecto político, etcétera, ¿verdad? Económico incluso. Madre Teresa Calcuta, Santa Madre Calcuta, esa señora era muy fuerte diciendo que nosotros no somos trabajadores sociales, aunque el trabajo de ellos realmente no era predicar, evangelizar, con el querigma. Bueno, no sé, eso es discutible, pero no eran trabajadores sociales. Ella buscaba a Jesús en las Claro. otras personas. Entonces, eso es como regresando a la verdad, ¿verdad? Que su misión es buscar Jesús en los demás y sus hermanitas también, ¿verdad? Y siempre ella era estricta en su casa de eso. Y me llama la atención Y porque no, yo soy más como trabajador social y si esos proyectos no, sí son buenos, pero no somos contra, pero al final no tiene, bueno, sigue. de hecho, ya que lo mencionas, la encíclica aborda los temas políticos, sociales, culturales, jurídicos, decía, pero también en el ámbito meramente pastoral, religioso, también puede suceder, ¿eh? Al final era una obra que el fundador o que algún obispo, algún sacerdote como el padre Vara, era alguna obra con buena intención, pero al final mal iluminada o desviada por no iluminarse con la verdad, entonces se terminó mal. Y Pues no, eso es donde no, también la iglesia va no contra, pero el comunismo, ¿verdad? Porque al claro. final eso también se convierte en un programa político o mero, digo, De, si, de hecho, si estamos dando comida solo dar la comida a los pobres está bien, ¿verdad? No es que es malo, pero al final eso no termina siendo cariñoso o un acto de caridad porque cada situación individualmente requiere atención, ¿verdad? No podemos decir, claro, esas personas perezosas, le damos plata y nunca buscan empleo. Ese es un voz.
Y el otro es, no, hay que dar a los pobres, siempre ayuda. Pero en la iglesia tenemos caridad, sí, pero con, bueno, sería caso por caso, ¿verdad? Porque tal vez hay que ahí también ayudarle con el estudio de los niños, o otro es ayudarle a buscar empleo, etcétera, ¿verdad? La verdad es más, el problema es que es más fácil regalar socialmente de buscar la verdad, es más complicado. Sí, hay un autor que hace una observación en la encíclica, no recuerdo el nombre, pero este autor dice que el Papa lo que está haciendo es darle una buena lección tanto al capitalismo también, que es un capitalismo sin alma, dice así, en aquel entonces, estamos hablando del año 2009. Entonces dice, el Papa lo que está haciendo es darle una buena lección, una buena corrección al capitalismo que avanza sin alma, sin espíritu, y lo hace de manera cristiana, desde la caridad, iluminado por la verdad. Entonces, prácticamente el Papa lo está abordando desde ahí. Y bueno, hay que ver también ya han pasado más de 10 años, qué impacto tuvo, qué modificaciones provocó esta encíclica. Eso es también lo interesante, porque si no, al final se quedan documentos en el escritorio. ¿Qué tanto hizo mella o qué tanto modificó a nivel, en ámbitos sociales y políticos, económicos? Bueno, entonces ya para terminar la introducción, estamos apenas en la introducción. Dice que sin la verdad, la caridad cae en un mero sentimentalismo y el amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Escuchen eso, sin la verdad, el amor o la caridad se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. O sea, lo que yo quiero, bueno, a mí, cuando estaba preparando la clase y leyendo esto, me cuestionó, me llegó también, ¿verdad? Me hizo pensar qué tan importante es la luz de la verdad en el ámbito de la caridad. Entonces, el Papa es muy sabio aquí en esto. Dice, este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Entonces, aparentemente avanzamos queriendo vivir la caridad y haciéndole bien al otro, pero nos olvidamos de la luz auténtica de la verdad que nos va guiando. Porque, repito, si no nos extraviamos y al rato a nivel, al nivel micro o macro, tanto a lo más mínimo como lo más máximo, obviamente se va a notar. Entonces, no, pues es que se están aprovechando de estas personas y al final los tratan como objetos en el hospital o en la fábrica, los están tratando como animales. Claro, se desvirtuó todo, se perdió. Yo lo veo así. Entonces se perdió todo, se desvirtuó. O hasta pasa en la iglesia también, ¿verdad? No faltarán los laicos que dicen el Padre nos está usando, el Padre solo nos ve como meros trabajadores, como cuando nos ocupa nos llama. No crean, esto sucede. Entonces se está perdiendo la caridad cuando está perdiendo su rumbo, cuando no es iluminada por la verdad. Voy a volver a repetir esto. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena de arbitrariedades. Este es el riesgo fatal de la caridad en una cultura sin verdad. Es presa fácil de las emociones, las opiniones contingentes de los sujetos, una palabra de la que se abusa y que se distorsiona, terminando por significar lo contrario. La verdad libera, escuchen esto, la verdad libera a la caridad de la estrechez de una emotividad que la priva de contenidos relacionales y sociales. O sea, aparte de que la verdad le da una luz a la caridad, aparte de eso la libera para que no se quede tan estrecha. Por eso el comentario de Marcos con la Madre Teresa, claro, la Madre Teresa, me parece que ella en carne propia, en vivencia propia, aplicó esto, una verdad que iluminaba su obra de caridad
pues hasta la congregación lleva el nombre, ¿verdad? Las hermanas de la caridad. Entonces la verdad ilumina la caridad. Entonces, claro, avanzaba y avanzaba y avanzaba y avanzaba y avanzaba y avanzaba hasta que se convirtió en una obra mundial. Y no, gracias a Dios, igual podrá tener sus defectos como congregación humana, pero gracias a Dios, al menos los testimonios o las pruebas de que fue una comunidad que ha avanzado muchísimo. Pues sí, imagínense, se dejó iluminar por la verdad. Ok, ya para cerrar, la verdad libera a la caridad para que no caiga en esa estrechez de emotividad que la priva de contenidos relacionales y sociales, así como de un fideísmo que mutila sus horizontes humano y universal. En la verdad, la caridad refleja la dimensión personal y al mismo tiempo pública de la fe en el Dios bíblico. Entonces, espero que con esta introducción, un poquito larga, casi me aventé 30 minutos, 20 minutos, 30. Espero que con esta introducción más o menos haya quedado como una visión de lo que el Papa va a hablar en la encíclica. Sí, sí quedó más o menos de qué va a hablar el Papa en la encíclica y por qué le puso así Caritas in Veritati. Caritas y, ¿cómo es? In Veritate, perdón. Caritas in Veritate. Caritas in Veritate. Ahora sí, vámonos con los 10 puntos. ¿Quedó más o menos claro? Vuelvo a preguntar, ¿quedó claro más o menos la introducción para que no, es que no sé por dónde va esa encíclica, el padre, qué quiere decir? ¿Sí quedó claro por dónde va? De acuerdo a lo que apuntamos y de acuerdo a lo que escuchamos, bueno, en lo personal, sí. Escuchen esto, en el trasfondo de la globalización, de la crisis del sistema económico y de la pobreza en muchas partes del mundo, el Papa Benedicto XVI presenta en esta tercera encíclica, fue su tercera encíclica, el deseo central de la enseñanza social católica que brota del anuncio del Evangelio y del derecho natural. Entonces hay un trasfondo de globalización, de una crisis de un sistema económico y de pobreza en muchas partes del mundo. Y el Papa, pues, como vicario de Cristo, representante de sucesor de San Pedro acá en la tierra, pues se siente con el deber, con la obligación de orientar, y pues en su momento nos Eso es regala Benedicto, padre. Benedicto XVI, Benedicto. sí, sí, Ah, Benedicto XVI. ok. 2009. Ok, que. Ya. Yo pensé que era francés. No, 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 Benedicto. Ok. Bueno, vámonos rápidamente. Vámonos rápidamente. Diez puntos centrales, primer punto. 10 puntos centrales de la encíclica. Primero, el hombre está por encima de la economía. Y el primer capital que hay que salvaguardar por medio de la justicia es la misma persona humana. Atención ahí. Primer punto. Son 10 puntos generales para entender un poquito la encíclica. Primer punto. El hombre está por encima de la economía y el primer capital que hay que salvaguardar por medio de la justicia es la misma persona humana.
El Papa Benedicto, disculpen que me estaba entrando una llamada. El Papa proclama que la justicia es inseparable de la caridad. De hecho, hacer la caridad es justicia. Si no la hago es injusto. Entonces el Papa proclama que la justicia es inseparable de la caridad, tratando de unir así lo humano y lo divino. Toda la sociedad elabora un sistema propio de justicia. La caridad va, sin embargo, más allá de la justicia. Pues amar es dar, ofrecer de lo mío al otro, pero nunca se renuncia a la justicia, que lleva a dar al otro lo que es suyo. Interesante eso, que no se puede separar de la justicia, pero va más allá de la justicia todavía. Era justo que yo te diera una camisa, pero al final te quise dar dos, te quise dar la mía, y aunque yo me quede sin camisa. Entonces me fui más allá, mi caridad se fue más allá de la justicia. No, pero era justo que solo le dieras una, para que tú te quedaras con otra, sí, pero yo le quiero dar la otra, aunque yo me quede sin nada, yo me quede pelado, pero te di la otra camisa. Y la caridad va más allá todavía de la justicia. La caridad va, sin embargo, más allá de la justicia, pues amar es dar, ofrecer de lo mío al otro, pero nunca se renuncia a la justicia, que lleva a dar al otro lo que es suyo. No puedo dar al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde. Atención ahí, no puedo dar al otro de lo mío sin haberle dado en justicia lo que le corresponde. Interesante eso, señores? Yo le voy a dar esto a mi hijo, sí, y supuestamente lo hiciste por caridad, pero en realidad no le diste lo que realmente le ocupaba. Yo lo entiendo así. Lo que era justo para él no se lo diste. Y aparentemente le diste otra cosa que según tú era caridad, pero escuchen esto, no puedo darle al otro de lo mío sin haberle dado primero, en primer lugar, lo que en justicia le corresponde. Yo al final le di a mi hijo un carro. Sí, pero en justicia le correspondía que le dieras los estudios de universidad. No, pero le di un carro. Ya, y lo hice con amor. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico o no? Hablen ahora o callen para siempre. Sí, señor. Perfectamente, padre. Él podría decir, por ejemplo, un empresario no paga el salario justo y viene y le dice al trabajador, mira, aquí te voy a dar una bonificación por tu excelente trabajo, pero en realidad ni siquiera está alcanzando para darle lo que realmente era lo que tenía que ganar el trabajador, ¿verdad? Entonces, supuestamente está haciendo una caridad, algo muy bueno, pero lo está haciendo con lo que Pero al trabajador primeramente le correspondía y se, no dándole de lo de él. se brincó la justicia. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Me sí, escuchan o yo no? sí le escucho perfectamente, sí. Sí. Está Ok, buena listo. Punto número conexión. 2. Punto número 2. Vámonos con el 2. El capitalismo salvaje, la codicia y la avaricia financiera, el egoísmo y el paternalismo colonial reclaman una globalización solidaria, un nuevo orden económico basado en valores cristianos. Otra vez, el capitalismo salvaje, la codicia y la avaricia financiera, el egoísmo y el paternalismo colonial reclaman una globalización solidaria, un nuevo orden económico basado en valores cristianos. Punto número 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Papa arremete contra los excesos del sistema capitalista y reclama
una globalización que tenga en cuenta la condición humana de las personas que forman parte del mundo de hoy. A la vez, insiste el Papa en que la crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, apoyándonos en las experiencias positivas y a rechazar las negativas. Debemos ser protagonistas y no víctimas de la globalización, viene a decir el Papa Benedicto XVI. O sea, ya estamos en esta crisis y esta crisis nos obliga a revisar nuestro camino. Revisémoslo y debemos ser protagonistas y no víctimas de esta globalización, dijo el Papa Benedicto XVI. Y que ojalá esta globalización tenga en cuenta la condición humana de las personas que forman parte del mundo de hoy. Entonces, una visión muy humana. Yo tengo mucha opinión, no largo, pero yo pienso al final, imagínense que nos distrae a veces en lo que es la guerra cultural, digo, matrimonio gay, mujeres sacerdotes, todas esas son cosas, y lo voy a decir, menos importante, aunque para uno puede ser importante. Y yo digo, hasta la misma medio de comunicación, hasta la misma prensa, nos tiene peleando esas cosas que son importantes para algunas personas, pero que lo que estás leyendo ahora, eso es grande. Y debemos estar toda la iglesia, todos los obispos, todos los sacerdotes, todos los fieles, muy concentrados en ese punto, porque comprende, eso es lo que está destruyendo el mundo hoy, no unos hombres casándose, eso. Y ahora con ese sínodo, yo digo que sale de eso la prioridad, aparte de destruir la planeta, es inmigración. La gente está emigrando masivamente por lo mismo, economía feo, la manera de maltratar. Bueno, ya, es mi opinión, es interesante. Podemos distraernos y eso es algo grande. Claro. Realmente lo dudo que la mayoría de los gobiernos del mundo quiere escuchar ese documento, no quieren. Claro, no quiero. Por eso yo decía, aunque no nos toca a nosotros ahorita hacerlo, porque pues igual no tenemos los elementos para hacer un análisis, pero sí sería interesante saber hasta dónde impactó esta encíclica en su momento, porque ya tiene más de 10 años. Pero usted al final en Caimital, pero usted tiene, Omar, en Caimital, tiene mínimo, van por la pastoral social, por ejemplo, ¿verdad? Podemos en el nivel individual, en nuestros filiales, en nuestras comunidades, vivir más justo, ¿verdad? Más caricativo en nuestras comunidades. Y que si el mundo va a la mierda, eso es otro problema, pero yo tengo que tomar esta encíclica y ahora decir, yo tengo que vivirlo, porque ese es el Papa que dijo eso, no es cualquier persona, no es un periodista y se lo dijo a nosotros los cristianos. Ok, tercer punto. Hace falta un mercado más social y más humano, en el que el Estado tenga un papel activo. Hace falta un mercado más social y más humano, en el que el Estado tenga un papel más activo y empresas siguen por la ética y la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Dice, la sabiduría y la prudencia aconsejan no proclamar apresuradamente la desaparición del Estado. Recomienda más bien, la sabiduría y la prudencia no recomiendan la desaparición del Estado por sabiduría y por prudencia. Recomiendan más bien que se pueda alcanzar la justicia personal y social. Junto a la justicia, el otro soporte de la vida social y moral es el bien común. Es el bien es el bien de ese todos nosotros, formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en comunidad social. No es un bien que se busca por sí mismo, sino para las personas que forman parte de la comunidad social y que solo en ella pueden conseguir un bien realmente y de modo más eficaz.
Desear el bien común y esforzarse por él es una exigencia de justicia y de caridad. Otra vez, desear el bien común y esforzarse por él es una exigencia de la justicia y de la caridad. Ni siquiera es porque tú seas es que este presidente, este alcalde sí es muy buena gente. No, no, no. Es una exigencia de la caridad y la justicia que le pide que busque el bien común. No, no es que este sí es buena gente, lo escogimos muy bien. Él está exigido a vivir, a proyectarse, a proyectar sus ideas, su gobierno, sus esfuerzos por el bien común, porque está exigido por la justicia y por la caridad. Punto número 4. Recuerden que son puntos para entender la encíclica en términos generales, ¿eh? Punto número 4. La justicia existe y es preciso intervenir, crear, perdón, la injusticia existe y es preciso intervenir, crear un sistema nuevo, más transparente y justo, con reglas que integren al tercer mundo. Escuchen esto, hay que integrar al tercer mundo, a los pobres y a los hambrientos, a los no nacidos, en la economía y en el comercio globales. Esa es la propuesta del Papa. El Papa Ratzinger critica que la exacerbación de los derechos conduce al olvido de los deberes. Respecto a la cuestión de la cooperación internacional, reclama a instituciones sociales y organismos internacionales una transparencia total y un respeto profundo por la naturaleza como fuente de vida y don de Dios. Se respeta en la naturaleza. Para esto reclama una mayor sensibilidad ecológica. El Papa les reclama una mayor sensibilidad ecológica y una redistribución planetaria de los recursos energéticos. Alguien ha hablado de las raíces verdes, los orígenes de una ecología integral de esta encíclica. En concreto, el texto habla del desarrollo demográfico, insistiendo en que no es correcto considerar el aumento de población como la primera causa de subdesarrollo. Atención en esto. No es correcto considerar el aumento de población como la primera causa de un subdesarrollo. O sea, es que estamos así porque hay aumento de población. Mentira, no es correcto. Yo estaba A la leyendo vez, hoy de eso, padre. En los Estados Unidos, cada persona usa 2 veces, consume, produce, digo, 2 veces más que todas las otras personas del mundo. Entonces, pero y usted va a los estados y habla con la gente y son los primeros de poner el dedo y decir, ve a los mexicanos, ve a los de India, ve a los africanos, solo teniendo bebé. Y su manera de resolver el problema es la esterilización, promover los condones, etcétera, ¿verdad? Otra conversación, pero es interesante que es el lugar donde gasta más recurso de la tierra y no tiene muchos hijos. exacto. En México, no sé si son 3 o 4 décadas atrás, difundieron a nivel nacional un eufemismo. Recuerden que los eufemismos son palabras bonitas a tu oído, pero igual son palabras que llevan falsedad. Entonces, se proclamó mucho, se difundió mucho un eufemismo en México que decía, el eufemismo está elaborado así, eso es un eufemismo, dice o decía, y lo anunciaban en todos los canales de televisión, en la radio, decía, la familia pequeña vive mejor. Y dele, y la familia pequeña vive mejor, y la familia pequeña vive mejor, y la familia pequeña vive, ok, listo. Entonces la chiquita de 10 años, cuando ella se quería casar, tenía 20, decía, sí, yo nada más quiero tener un hijo, o no quiero tener nada, porque entre más familia pequeña voy a vivir mejor. Entonces vean el eufemismo que se
se difundió en México y la familia pequeña vive mejor. Y la familia pequeña vive mejor, ¿ok? Y yo conozco familias numerosas y viven re bien. Entonces es un eufemismo, ¿verdad? Un engaño. No tengas hijos para que vivas mejor. Bueno, punto número 5. La crisis nace de un déficit de ética en las estructuras económicas. Escuchen eso, porque luego, ¿dónde está la raíz de la crisis? ¿Y dónde está? Es que no tenemos un buen economo, no tenemos un buen administrador, nos hacen falta economistas en Costa Rica. La crisis nace de un déficit de ética en las estructuras económicas, dice el Papa. El sector económico no es ni éticamente neutro, ni humano o antisocial por naturaleza. Es una actividad del hombre y precisamente porque es humana debe ser articulada e institucionalizada éticamente. Como consecuencia, el riesgo de nuestro tiempo es que la interdependencia de hechos entre los hombres y los pueblos, de hecho entre los hombres y los pueblos, no se correspondan con la interacción ética de la conciencia y el intelecto, de la que pueda resultar un desarrollo realmente humano. Solo con la caridad iluminada por la luz de la razón, vean ahí los argumentos del Papa, solo con la caridad iluminada por la luz de la razón, que ya dijimos que es la verdad, y por la fe, es posible conseguir objetivos de desarrollo con un carácter más humano y más humanizador. No, hombre, yo no sé si los economistas les interesa esto. No. Así, en contra del paro, afirma que todo ser humano tiene derecho a un trabajo honrado. Significa un trabajo que en cualquier sociedad sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer. Y pensar que a veces le damos tanta vuelta a la economía y no se le encuentra ni pies ni cabeza. Punto número 6. El desarrollo es imposible sin personas honradas. El desarrollo es imposible sin personas honradas, con lo que profundiza en las raíces antropológicas y ecológicas de la economía. Esto es otro punto en general de lo que habla la encíclica. El desarrollo es imposible si no hay personas honradas. Y el Papa profundiza en el tema de las raíces antropológicas y ecológicas de la economía. Por ejemplo, dentro de las nuevas pobrezas, el Papa Benedicto XVI condena las trabas al derecho a la vida. ¿Por qué ponen trabas para tener derecho a la vida? Que se dan tanto por la falta de alimento como por las políticas de contracepción y la imposición del aborto. El Papa le llama nuevas pobrezas, le llama el Papa en la encíclica. Son las nuevas pobrezas que se presentan en la humanidad. Trabas que le ponen al derecho a la vida. La falta de alimentación, las políticas contracepción, con los anticonceptivos, el aborto en algunos países, en los países económicamente más desarrollados, las legislaciones contrarias a la vida están muy extendidas y han condicionado ya las costumbres y la praxis, contribuyendo a difundir una mentalidad antinatalista, que muchas veces se trata de transmitir también a otros estados como si fuera un progreso cultural. Y tristemente, ¿verdad? Otro eufemismo. Entonces, es que ya van progresando porque aprobaron esta ley antivida. Son muy progresistas. Así el desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin operadores económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común. Escuchen esto, hasta para elegir a alguien que nos represente en la asociación, en la asada, en la mesa directiva de padres de familia,
Así, el desarrollo es imposible si no hay hombres rectos, si no hay operadores económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común. Se necesita tanto la preparación profesional como la coherencia moral. Dos cosas, la preparación profesional como la conciencia moral. Sí, sí, las dos cosas son importantes. Cuentan una historia fuera de los libros, quién sabe hasta dónde, una historia ya en mi país, en México, en esas épocas, cuando entró a gobernar el general Zapata, ese general sin preparación, cuentan por ahí una historia rara, ¿verdad? Que cuando él llegó, ok, llegó a la silla presidencial, pero una vez que llegó no sabía hacer, o sea, él dijo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? O sea, no tenía preparación, no sabía qué hacer en la silla presidencial, ¿verdad? Entró una persona sin preparación, solo porque utilizó la fuerza para llegar a la silla presidencial, pero me recordó porque aquí dice, se necesita tanto la preparación profesional como la coherencia moral. Las dos cosas son importantes. Séptimo Eh, punto, el humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano. Otra vez, el humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano. Parece redundancia, pero es así. Por eso el Papa Benedicto XVI reclama que la religión cristiana y las otras religiones pueden contribuir al desarrollo solamente si Dios tiene un lugar en la esfera pública. Qué importante eso. El Papa dice que la religión cristiana y otras religiones pueden contribuir al desarrollo solamente si Dios tiene un lugar en esa esfera pública. Ahí le das, con todo respeto, no quisiera meterme en apologética, pero ahí le está dando un golpe también a los testigos de Jehová, que ellos no aceptan que una persona tenga un partido político, se mezcle con política. Dice, el Papa Benedicto XVI dice que la religión cristiana y otras religiones pueden contribuir al desarrollo solamente si Dios tiene un lugar en la esfera pública. ¿Cómo los testigos de Jehová les van a decir a sus adeptos o a sus miembros que no se metan en política, que eso es idolatría, que es absurdo? Entonces, solamente puedes pe- contribuir al desarrollo si Dios tiene un lugar en la esfera política pero con específica. hay mucho falso también en eso, porque yo veo partido democrático cristiano, por ejemplo, digo, y no veo mucho cristianismo. Es un nombre también. Sí, sí, Es también. que Solo es el puro título. Como consecuencia, tanto la exclusión de la religión del ámbito público como el fundamentalismo religioso impiden el encuentro entre personas y su colaboración para el progreso de la humanidad. Sí, al final los dos extremos también. Una por no meter a Dios en el ámbito público, otra por meterlo en apariencia y al final se desvía. El Papa asegura ah, que solamente un humanismo abierto a lo absoluto nos puede guiar en la proclamación y realización de formas de vida social y civil en el ámbito de las estructuras, las instituciones, la cultura, protegiéndonos del riesgo de quedar apresados por las modas del momento. Nos quedan 3 puntos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Ya se están durmiendo? padre, no, estoy eh, yo me siento algo raro también en ese momento, porque al final no debemos imaginar una conspiración, que hay un grupo de hombres tratando de eliminar la iglesia, por ejemplo, o hay un movimiento que tratan de eliminar. Yo pienso combinar, es posible, pero es más probable que el ser humano no quiere tener Dios individualmente, porque eso requiere que yo
yo tengo que ahora hacer decisiones propias. Puedo decir, que está tratando de eliminar Dios de las escuelas. Ok, por ejemplo, ¿quién? Ok, promueven cosas, pero ¿quién está? Mi vecino. Ella compra zapatos Puma o Nike, ¿verdad? O Ajá, deseando un celular Apple, ¿verdad? Esos iPhones. Yo iPhone. digo, pero no hay nadie forzando a la gente a desear esas cosas, ¿verdad? Nadie está forzando a la vecina a comprar Puma zapatos. Nadie. Oh, pero es que hay un grupo de hombres controlando el mundo. No, es ella misma, por una razón. Esa es la parte donde no es una conspiración contra nosotros, es nosotros mismos. Y yo Sí, digo, vea, ese iPhone, también son niveles ese de celular, conciencia. porque el iPhone está hecho en China. ¿Qué piensa? ¿Que está pagando a esos chicos allá en China un buen salario? No. Y los zapatos están construidos en Indonesia, donde están una cochinada, ¿verdad? Y nosotros aquí sentamos viendo a todos los nicaragüenses venir a hacer el trabajo porque es que ahí aceptamos esa estructura. Yo Claro. acepto la estructura, no es un grupo de un cabal, ¿verdad? De hombres tratando de quitar Dios del mundo. Somos nosotros que permitimos eso. Sí, sí. Pienso, no sé. Y al final también ámbitos, niveles de conciencia también, de despertar conciencia. Número 8. La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas fórmulas de compromiso. Sí, en aquel tiempo, pues el Papa percibe una crisis económica, crisis de pobreza. Entonces dice, la crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas fórmulas de compromiso. Para esto se requiere de una institución no solo internacional, sino supranacional. Dice el Papa, una institución supranacional. Es cierto que la Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer y no pretende mezclarse en política de los estados, pero sí ofrece algunas orientaciones. Por ejemplo, en un apartado importante de la encíclica, el Papa Benedicto afirma que siente mucho la urgencia de la reforma, siente mucho la urgencia de la reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional, para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. Imagínense, el Papa ya estaba desde aquel entonces pensando en una reforma en las organizaciones de las Naciones Unidas, que dé especial voz a los países más pobres. Urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, reclama el Papa, que goce de poder efectivo para garantizar el desarrollo de la justicia y de los derechos humanos. Punto número 9. Las empresas y los políticos deben tener una sólida responsabilidad social y ética, sin circunscribirse tan solo a la técnica o a la tecnología. Eso me suena como a un candidato muy fuerte que tuvimos en México del partido del PAN. Tuvimos muy fuerte un candidato que hablaba muy bonito, pero todo lo quería solucionar con tecnología. Y tecnología, a muchos convenció con eso, porque no, entonces vamos a avanzar porque va a meter pura tecnología. Y tampoco es por ahí como que la salvación es la tecnología. Entonces, el Papa Benedicto XVI sostiene que no debemos caer en la tentación prometeica de pensar que la sociedad puede recrearse con la simple tecnología. Lo mismo ocurre con el desarrollo económico, que se manifiesta ficticio y dañino cuando se apoya en milagros de las finanzas para sostener un crecimiento antinatural y consumista. Tras los medios, el Papa aborda de nuevo el campo de la bioética, a la que también acecha el peligro de la tentación tecnicista, y más en concreto señala que la fecundación in vitro, la investigación con embriones, la posibilidad de la clonación y de la hibridación humana nacen y se promueven en la cultura actual del desarrollo total.
que cree haber desvelado cualquier misterio, puesto que se ha llegado ya a la raíz de la vida. Entonces, no pensemos que un tecnicismo va a salvar la economía y como que ahí está la solución. Punto número 10 y último. Sin Dios, el hombre no sabe a dónde ir ni logra saber quién es. Sin Dios, el hombre no sabe a dónde ir y no logra saber quién es. El Papa anima al ser humano a no caer en la tentación de creerse autosuficiente y capaz de eliminar por sí mismo el mal de la historia. Esas posturas, denuncia el pontífice, han desembocado en sistemas económicos, sociales y políticos que han tiranizado la libertad de la persona y de organismos sociales que precisamente por eso no han sido capaces de asegurar la justicia que prometían. Frente a esto, Benedicto XVI nos propone que la caridad en la verdad, una fuerza de una comunidad humana, es una fuerza de una comunidad humana, no de individuos en particular. Sin Dios, el hombre no sabe dónde ir ni tampoco lograr entender quién es. El hombre y la mujer necesitan de esa relación con Dios. El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios. Escuchen esto, el desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios en oración. Cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad, caritas in veritate, del que procede el auténtico desarrollo, no es el resultado de un esfuerzo, sino de un don. Amén. Es que al final el Papa le apuesta todo, como dicen, le pone toda la carne al asador, diciendo que el amor el amor iluminado por la verdad es la clave. Y obviamente a nosotros los cristianos nos toca esa parte porque alguien que no esté muy metido en esto, no le ve la importancia, no, eso no. O más aún alguien que no sea cristiano, menos. Vuelvo a repetir esto, el hombre y la mujer necesitan de esta relación con Dios, el desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios en oración, cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad, caritas in veritati, del que procede el auténtico desarrollo, no es el resultado de nuestros esfuerzos, sino de un don. Para algunos pudiera sonar como idealista o como absurdo, ¿eh? ¿Cómo nos va a proponer el Papa eso para un progreso económico, un desarrollo social, un desarrollo cultural? Pero si somos realmente conscientes, el Papa muy sabio, iluminado por el Espíritu Santo, por ahí está la clave. Porque de otra manera caemos en desviaciones y en tecnicismos y en ¿cómo se dice? Relatividades, arbitrariedades, y se pierde la noción de a dónde vamos, a dónde va la humanidad. Y como les ponía el ejemplo de algunos proyectos políticos, sociales que se desvían y al final no se logra, o quedan a medias y no se logró nada, se desvirtuó. Señores, esa es la encíclica. Ojalá que les interese más. Y si les gustan también por ahí conseguirla. Yo solo tengo una, se las puedo vender en 10,000 colones. Mentira. Ya está, ya todos tienen su Marco celular la ahora, pasó. Pero, padre. En WhatsApp está. bueno, Yo lo paso. en WhatsApp ya está. Yo lo Muy robé bien, vamos a terminar. yo Padre, lo del robé Hijo y del del Espíritu Vaticano. Santo. La robó. Muy bien. Sí, en serio, lo robé del Vaticano. Bueno. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señores, es un placer, Dios me los bendiga, saludos hasta donde están.
Padre, ese hermanito de Carmen, ¿es también de terciopelo o no? No, él es de Ojancha, Marcos. Ok, Ahorita está entonces todo es, y la misa usted también va va a ser. en Ojancha. Usted va ahí. Sí, ahorita a ver si me alisto para irme, porque ella me ¿A llamó qué hora para la ir un misa, rato. padre? La misa es mañana en Ojancha a las 8 de la mañana. Era el hijo del famoso Chira. Ujú. Gracias. Bueno, Es bendiciones. conocido de todo lado, entonces. Bueno, Padre, gracias. Buenas noches, gracias, padre.